Pues comenzamos la explanada de este miércoles y ya tenemos preparada a nuestra primera entrevistada de hoy, que nos va a hablar de cómo nuestro estado de ansiedad o de estrés puede influir en la manera de alimentarnos y al revés, cómo se interrelaciona la alimentación que llevamos también con nuestros estados de ansiedad, cuál es el impacto que tienen los alimentos que tomamos en nuestro estado emocional. De todo ello, ya digo que vamos a hablar con nuestra experta en psiconutrición, Sonia Lucena. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, encantada de verte y de veros a todos. Bueno, vamos a hablar de cómo se relaciona la alimentación que llevamos con nuestro estado de estrés, por ejemplo, de ansiedad, porque la situación que estamos viviendo actualmente a muchas personas les está ocasionando que se disparen esos niveles de ansiedad, ese nivel de estrés en mitad de una pandemia, no sabemos el futuro cuál va a ser. Todo esto de alguna manera impacta en nuestras emociones y nos hace estar un poco más alerta con todo y de alguna manera también puede afectar nuestro modo de alimentarnos, ¿no? Exactamente, todo va a estar relacionado, como tú bien dices. Estamos en una situación que nos genera mucha ansiedad, porque en realidad la ansiedad es esta necesidad anticipatoria de saber qué es lo que va a pasar. Y claro, ahora mismo eso parece como imposible, no podemos saber lo que va a pasar en ningún sentido, ni a nivel laboral, ni a nivel de salud, en fin, hay una serie de incertidumbres que generan que en algún modo, y en este caso se ha visto muy acusado, pues que se abandonen ciertos hábitos saludables de alimentación, de sueño, de ejercicio. Y como tú muy bien has dicho, pues está relacionado con nuestras emociones a su misma vez. Y esto es porque nosotros tenemos identificado nuestro cerebro, lo tenemos claro, que aquí tenemos nuestras neuronas y que ahí se producen los pensamientos. Y sin embargo, como hemos comentado en alguna ocasión, nuestro intestino es el llamado nuestro segundo cerebro porque alberga alrededor de unos 200 millones de neuronas. Y es súper importante pensar esto y además es maravilloso darnos cuenta de que nuestro intestino realmente tiene esta cantidad de neuronas que, como vamos a ver más adelante, nos van a influir en nuestro modo de comportarnos, de sentirnos, incluso de pensar. Pero un poco para centrarnos, bueno, si tienes alguna cosita, alguna pregunta. No, estaba viendo la imagen, hablamos del intestino grueso, ¿no? Esto es una duda biológica. Vale. Sí, bueno, de todas formas, todo nuestro intestino está interrelacionado, pero sí, efectivamente se trata de una barrera de aproximadamente unos 12 metros que tiene una protección, para que nos hagamos una idea, como si fuera nuestra propia piel, que lo que hace es evitar que se introduzcan patógenos en nuestro plasma sanguíneo. Y también se encarga de la absorción de los nutrientes, los macronutrientes, los micronutrientes, los fármacos, bueno, y todas las sustancias que introducimos en nuestro organismo. Pero también tiene una función inmunológica o protectiva, dado que el 70%, hasta el 70% de las células inmunológicas se encuentran en nuestro intestino. Por lo tanto, si tenemos un sistema inmunológico, como se ve en la imagen, no tenemos esos luchadores, ¿no? Que nos protejan, pues podemos dar lugar a diferentes patologías. Por ejemplo, algo tan común como el colon irritable, que afecta a tantísimo porcentaje de la población y se estima que aproximadamente el 20% de la población en algún momento padece colon irritable, o cirrosis hepática, que ya es bastante más grave, obesidad, enfermedades autoinmunes, que hay muchísimas, incluso enfermedades autoinmunes que están afectando a la propia tiroides, que por otra parte está afectando también a todo el sistema hormonal. Pero además, me gustaría incidir, que es un poco lo que estábamos hablando al principio, en que nuestro intestino tiene un sistema nervioso propio, es llamado sistema nervioso entérico y es autónomo. Es decir, nuestro cerebro, por una parte, tiene su sistema nervioso con sus neuronas, sus redes neuronales, y por otra parte tenemos nuestro sistema nervioso entérico en nuestro intestino, que es donde... Dime, perdona. Es que esto es apasionante, de verdad, porque yo he llegado a leer que en el intestino hay incluso neuronas. Exacto, más de 200 millones de neuronas, sí, tal cual. Y además es en nuestro intestino donde se liberan neurotransmisores y neuropéptidos. Es que es alucinante, la verdad.
Sí, sí, no, desde luego que es increíble y estas cuestiones, de hecho, son de reciente, bueno, ya llevamos tiempo conociéndolo, pero que en un principio tú sabes que era todo como encefalocéntrico en el sentido de que nos pensábamos que todo estaba en el cerebro y de repente vemos que no, que hay otras partes de nuestro cuerpo que se relacionan y que tienen mucho que ver con cuestiones también neurológicas y psicológicas. Totalmente. Es por eso que desde la psiconutrición yo insisto en que nuestro cuerpo es un todo y Claro. que no podemos trabajar solamente desde aquí, como si desde aquí hacia abajo solamente fuera una herramienta, sino que tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema nervioso entérico, que es el que está en la zona intestinal, va a relacionarse y va a comunicarse a través del nervio vago con nuestro cerebro. Y por eso nuestras emociones están relacionadas. Hay multitud de estudios y se sigue avanzando que demuestran incluso que lo que comemos, al afectar a nuestro intestino y por lo tanto a nuestro sistema nervioso, influye incluso en lo que pensamos y en las decisiones que tomamos en diferentes momentos, si hemos comido una cosa u otra, porque realmente, como he comentado antes, en nuestro intestino se liberan estos neurotransmisores y neuropéptidos. Y en el caso de los neurotransmisores, como se ve en la imagen, que son esas motitas doradas, ¿no?, que se ven ahí, Sí. que realmente son los químicos que influyen en la neurotransmisión que existe en la sinapsis neuronal y es cuando realmente se liberan y, como he comentado antes, una gran parte se está liberando en nuestro intestino. Una Entonces, de... Dime. ¿qué implicaciones puede tener el hecho de que llevemos una dieta pues no sana o directamente perjudicial para nuestra salud? Pues una implicación tremenda, tremenda. De hecho, yo diría que, bueno, como os voy a comentar un dato científico, por ejemplo, en el caso de uno de los neurotransmisores archiconocidos, que es la serotonina, de la que hemos oído hablar muchísimas veces y que se le ha bautizado como la hormona de la felicidad, ¿no? Porque es la que realmente modula nuestros comportamientos. Es, por ejemplo, la que cuando vas en el coche y alguien te hace una pirula, pues es la diferencia entre bajarte y pegarle 4 voces, insultarte o incluso enzarzarte en una pelea Sí. o decir, bueno, pobre hombre, se ha equivocado, no pasa nada, ¿no? Ujú. Pues ahí está la serotonina actuando para modular ese comportamiento o que llegues a casa muy nerviosa y le montes el cisco a tu marido o que digas, bueno, he tenido un mal día, amor, me voy a sentar, me voy a tomar un café y me relajo, ¿no? Pues ahí es donde actúa la serotonina y está realmente modulando nuestro comportamiento y nuestros pensamientos. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con las partes del cerebro, hipotálamo, hipófisis, lóbulo prefrontal, todos ellos son receptores de serotonina. Entonces, si no tuviéramos esta regulación, pues realmente nuestro comportamiento cambiaría. Claro, es que fíjate qué curioso es esto, porque no es exclusivamente que tú te sientas feliz o triste, que eso sería reducirlo todo muchísimo, sino que, como bien dices, equilibra nuestras emociones y nuestros pensamientos también. Que uno se piensa que los pensamientos, un poco menos, que brotan de forma autónoma, y no, tiene mucho que ver como respuesta a estos niveles de hormonas que nos comentas. Exactamente, de hecho hay investigaciones y son bastante recientes porque sobre el tema de la alimentación se sigue investigando que demuestran que el comportamiento, como te digo, por ejemplo, ante una negociación, cambia dependiendo de lo que desayunas. Si desayunas más hidratos y tienes, pues digamos, el sistema nervioso un poco más acelerado, realmente no vas a tomar una decisión reflexiva, pensada, va a ser mucho más impulsiva, probablemente pensando más en ti, más egoísta. Y sin embargo, si desayunas un desayuno rico en proteína, vas a tener un pensamiento más calmado, más reflexivo, más negociado, más hacia ti, pero desde la reflexión y desde el pensamiento. Fíjate hasta qué punto lo que comemos influye en nuestro comportamiento. De hecho, había un dicho de abuelas, yo me acuerdo mucho de la mía, que cuando mi madre me daba mucho dulce, le decía, no le des más dulce, que se va a poner muy nerviosa. Sí. Y es verdad, nos activamos, ¿no?, de otra manera. Entonces, sí, efectivamente influyen nuestros pensamientos y mucho. O sea que si nuestro intestino está en desequilibrio, también lo estará la serotonina, por ejemplo, y también lo estará nuestro estado emocional. Exactamente, y fíjate esto qué interesante, porque el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo está liberada desde el intestino.
el 90%. Es increíble. Esto quiere decir que casi toda la serotonina se libera desde nuestro intestino. Y además, la maravilla para que aquí veamos cómo interactúa también nuestro cerebro con nuestro organismo y viceversa, cuando nosotros tenemos factores externos que actúan sobre nuestro hipotálamo, que son emociones, o meramente imagínate que empiezas a hacer un tratamiento, una terapia o mindfulness en la que estás trabajando de fuera adentro, desde lo que percibes en tu hipotálamo, lo que piensas, reflexionas, calmas. Bien, pues esto va a influir en la cantidad de demanda de serotonina. Tu cerebro, a través de tu nervio vago, va a pedir que haya una liberación de mayor serotonina por parte del intestino. Si no hay un equilibrio y el intestino no puede liberar la cantidad de serotonina que tú necesitas, evidentemente por mucho esfuerzo externo que hagas, ya te puedes ir a ser el Dalai Lama, que si no tienes un equilibrio realmente intestinal, no vas a recibir esa cantidad de serotonina. ¿Y qué ocurre si yo no recibo la cantidad de serotonina que mi cuerpo demanda? Pues que mis emociones, mi estado emocional será más negativo. Y si mi estado emocional es más negativo, mi cerebro va a demandar menos serotonina a mi intestino. Y por lo tanto entro en un bucle de círculo vicioso que hemos comentado muchas veces, de que mi estado de ánimo baja, mi ansiedad aumenta, por lo tanto mi estado de ánimo baja y así sucesivamente. Bueno, es que además, por lo que nos estás contando, fíjate que con una buena alimentación, bueno, hay que ir caso por caso obviamente, pero una buena alimentación puede sustituir perfectamente a los fármacos que habitualmente se recetan cuando nos encontramos ante casos de ansiedad, de estrés, que tú sabes que normalmente son pues, inhibidores de la reabsorción de serotonina para que haya ahí una cantidad importante. De esto lo podríamos solucionar con una buena alimentación. De hecho, yo colaboro con muchos psiquiatras y tienen claro que el fármaco es el último recurso y que realmente muchísimos de los problemas, y eso está archidemostrado, que tenemos del sistema nervioso, trastornos obsesivos compulsivos, trastorno bipolar, problemas de déficit de atención, hiperactividad, están derivados de una mala alimentación. No digo que no haya un factor genético en algunos de ellos, pero sí es verdad que se ven aumentados y acentuados cuando la alimentación no es correcta. Yo muchas veces cuando vienen a mí las mujeres y me dicen, no, es que engordé porque caí en una depresión, y analizo la alimentación que llevaban antes y hablamos al respecto, me doy cuenta de que su alimentación estaba llevándolas irremediablemente a un estado de ánimo precario y a una depresión. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta qué es lo que estamos comiendo para que veamos cómo está afectando a todo nuestro cuerpo. Fíjate que hay una frase que tú dijiste el otro día que a mí me hizo pensar, bueno, muchas de las que dices me hacen pensar, ¿no? Pero en concreto tú dijiste algo así como que a tu cerebro le da igual que estés gordo o que estés flaco, ¿no? Lo que busca es sobrevivir y punto. Pero fíjate que en este caso sí que está muy relacionado que tú estés en sobrepeso, tengas obesidad, porque significa que te estás alimentando mal. Y claro, esto ya sí que importa a tu cerebro, ¿no? O sea, sí que le está afectando directamente. A ver, a tu cerebro le importa todo lo que pasa en tu organismo. Lo que ocurre es que tus pensamientos no están dirigidos a estar delgada o más obesa o más gruesa. Tus pensamientos de supervivencia, tu instinto de supervivencia está dirigido precisamente a eso, a sobrevivir. Pero evidentemente tus emociones y tus pensamientos se ven regulados por tu química. La frase esa de somos física y química como es la real. serie. Exactamente, pero es tal cual, es decir, nuestro cuerpo se ve regulado por la química. De hecho, como tú has mencionado antes, por ejemplo, los fármacos van dirigidos a liberar o inhibir la recaptación de ciertos neurotransmisores para conseguir que tu estado anímico sea distinto. Entonces, si realmente tú trabajas tu organismo para que haya un equilibrio, y como veremos el próximo día, que hay que dejar ahí con la miel en los labios, Sí. otro neurotransmisor súper importante, y todo esto está regulado entre tu intestino y tu cerebro y están en comunicación a través de tu nervio vago, lo que tenemos que hacer es realmente replantearnos cómo queremos vivir la vida, ya no qué pantalón queremos ponernos o qué camiseta, sino cómo queremos realmente vivir nuestra vida, desde la calma, desde la tranquilidad, desde el sosiego, desde la reflexión,
o queremos vivirla desde la depresión, la ansiedad, el enfado, la irritabilidad, etcétera. La verdad es que es fascinante cómo el cuerpo es un sistema y todas las piezas impactan de alguna manera en general en nuestro bienestar pues eso, en todos los aspectos. Muchas gracias, Sonia, por haber estado esta tarde con nosotros, por haber compartido esta información tan útil, porque desde luego que es muy útil, y más en los tiempos que corren, donde estamos viendo, el otro día no sé qué porcentaje era, pero como que había aumentado considerablemente el número de personas con depresión en España. Y claro, si es que estamos día a día trabajando con estos trastornos, ¿no? Así que todo lo que nos ayude a saber gestionarlos, pues mucho mejor. Eso es. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar hablando de algo que también es muy terapéutico, que también nos puede ayudar a gestionar nuestras emociones, como es el cine. La cultura, ya sabéis que también puede ser medicina en algunos sentidos, y de todo ello vamos a hablar con nuestro experto en cine y en más disciplinas, pero sobre todo vamos a hablar de cine con Juan Carlos Severo después de hacer una breve pausa.